A ver, chicos, ¿pueden oírme? Si pueden oírme, por favor, pueden escribir en el chat. Si pueden oírme. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Bueno, estamos listos entonces para la exposición, para la capacitación. En unos segundos vamos a empezar con la capacitación. Pichato, acá estamos. Vamos, sí se puede. Solo Pichato. Es que no hay nada de... El lugar no estaba enterado tampoco para defraudar. Bueno, chicos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy 27 de abril del 2024, pues nos encontramos con la segunda capacitación, Soma en la industria minera, identificación con el tema identificación de riesgos específicos. En conjunto con la ONG Progresemos Juntos y a cargo de los ponentes Jason Ayrton Bazán Paucar, Saldaña Colchado, José Luis. Entonces, identificación de riesgos específicos. ¿Qué van a poder observar en este tema, ¿no? Es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de sintetizar algunas cosas. Vamos a hablar sobre los tipos de riesgos. Vamos a hablar la evaluación de riesgos mediante el IPRC, que es una técnica muy usada, sobre todo con los ingenieros en seguridad, que en las diferentes etapas de la minería lo usan. Vamos a hacer algunas recomendaciones y finalmente vamos a hacer unas conclusiones. Entonces, ¿qué vamos a ver, no? Vamos a identificar los riesgos en la minería. Ustedes se preguntarán, ¿qué objetivo debe tener, no? Pues presentar una visión general del tema y sobre todo nosotros nos vamos a basar lo que es en la minería, ¿no? En el sector minero, que es un gran aportante, sobre todo para el Perú, ¿no? Acá vamos a explicar los riesgos más comunes a los que están expuestos sobre todo los trabajadores en la industria minera, así como los métodos y herramientas utilizados para identificar y prevenir dichos riesgos, ¿no? Aparte, vamos a hacer la identificación de estos riesgos, cómo prevenir estos accidentes laborales y cómo, sobre todo, lo que se busca con esta capacitación es promover un ambiente seguro. Tipos de riesgo. Vamos a tener 4 tipos de riesgo, vamos a enfocarnos en los 4 principales, hay muchos más, que son riesgos geológicos, riesgos químicos, riesgos físicos y riesgos biológicos. Pues riesgos geológicos. Geológicos viene de la palabra derivada, pues geo, que es tierra, y lógicos, que es conocimiento, ¿no? Ahí podemos observar, ustedes se preguntarán, ¿cómo se ocasiona, no? Pues eso viene de los desprendimientos de roca, de los derrumbes de taludes, avalanchas en pendientes y flujos de escombros. A medida que pues, estas operaciones mineras son susceptibles a amenazas naturales ocasionadas por deformaciones del terreno o procesos geomorfológicos como deslizamiento de tierras, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas, ¿no? Ahí podemos observar, ¿no? A través del ICEN nos ha podido proporcionar alguna tabla de accidentes mortales y podemos observar ahí, ¿no? Los diferentes la cantidad de accidentes que se ha tenido, pues, por la parte, por el macizo rocoso. Y ahí podemos ver por qué se debe, ¿no? Ahí vemos los accidentes mortales, por qué se debe, por la caída de rocas, por gases, por caída de personas, por el tránsito, por una energía eléctrica, por el desplome. Como pueden observar algunas imágenes, ¿no? Ahí, sobre todo en minería subterránea.
Podemos ver las caídas de este macizo rocoso que se ha dado, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo ha podido casi tapar a un Scud en la segunda imagen. Y en la tercera imagen, cómo ha podido, pues, estas rocas poder matar a una persona. Realmente es un peligro, sobre todo el más mortal, se puede decir, en la parte de la minería subterránea, ¿no? Bueno, hablemos sobre los riesgos químicos, ¿no? Pues los riesgos químicos están basados, pues, por una materia inerte, ¿no? O sea, no viva, que se presenta en forma de polvos, de gases, de neblinas, de insumos de fumigación, de residuos minerales, insumos de limpieza, tanto ambiental y sobre todo en los talleres, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un claro ejemplo, ¿no? Vamos a basarnos, por ejemplo, en los polvos minerales, ¿no? Se puede identificar al polvo como una suspensión, hay que entrar en la definición, una suspensión de pequeñas partículas sólidas dispersas en el aire. A las partículas más pequeñas que pueden llegar sobre todo a tus pulmones, se denomina un polvo respirable, cuando tú inhalas esos polvos, ¿no? Sobre todo en los casos de perforación y voladura, ¿no? Así que los trabajadores están expuestos durante la extracción del mineral. ¿Y usted qué medidas podemos tomar, ¿no?, de prevención? En aquellos puestos de trabajo a los que no se pueden aplicar medidas de protección colectiva, deberían utilizar mascarillas de protección personal adecuadas para el riesgo, con el presente objetivo de que se pueda brindar una protección adicional al trabajador, ¿no? Para que no pueda inhalar estos gases. Esa sería la recomendación durante eso. A lo que es físicos, tenemos como el ruido, la vibración, la iluminación, temperaturas extremas. Ya puede ser de repente por la altura también, por la exposición al frío o por de repente por la presión alta o baja que puede tener, ¿no?, la altura. Un claro ejemplo, por ejemplo, es la iluminación, ¿no? Y la iluminación, pues, es una característica como una de las condiciones de trabajo, que a medida que uno va haciendo su tarea, pues le va afectando, ¿no? Sobre todo en la sensación de confort. Los efectos producidos sobre la salud son, son en consecuencia de una adecuada iluminación en las explotaciones, como la fatiga visual, el deslumbramiento, o de repente el Nisnafous del minero. ¿Qué es Nisnafous? Es un movimiento involuntario e incontrolable de los ojos. ¿Qué medidas se puede tomar? En todos los frentes o lugares de trabajo se debería disponer de un nivel de iluminación adecuado y suficiente en base al tipo de trabajo que se realice. Aquellos lugares de trabajo donde se haya evaluado una presente mayor de riesgo de accidentes deben contar con una iluminación adecuada, en particular donde se encuentren de repente trabajando máquinas o equipos eh, dentro de la actividad minera, ¿no? Y sobre todo en las tareas nocturnas, debería haber una iluminación adecuada y acorde a la tarea que se debe realizar. Riesgos biológicos, pues los riesgos biológicos, como ustedes saben, pues está originado por microorganismos susceptibles, por ejemplo, a alguna infección o alergia o toxicidad, ¿no? Que se puede dar por virus, por bacterias, hongos, parásitos, insectos, roedores, aunque no lo crean, roedores, sobre todo en las artesanales, en las minas artesanales, en la sierra, por fluidos corporales de repente, por inspección de laboratorios o alimentos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué virus? Se dirán, no, ¿qué va a haber en la mina, no? ¿Por qué virus? Y pues el claro ejemplo, vamos a definir qué es un virus, ¿no? Los virus son organismos más elementales. Para poder reproducirse necesitan de un ser vivo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando tú te vas a mina, cuando tú subes a mina, pues son lugares aislados dentro de la sierra mayormente. Y estos lugares pues son campamentos mineros y están expuestos a la transmisión de algunas enfermedades infecciosas como la hepatitis o como el virus del SIDA. Hay que ser realistas. El virus del SIDA existe dentro de campamentos mineros. Estudios realizados indican que los trabajadores del sector minero son especialmente vulnerables al contagio con VIH o SIDA en todo el mundo.
sabemos actualmente que dentro de estos campamentos pues abundan la prostitución. Entonces, sabemos que eso pues se da en algunos campamentos, sobre todo informales o artesanales. Entonces, pues ahí existe un comercio sexual, ¿no? No regulado. Y eso pues potencia el riesgo del contagio. Aparte de esto suma la permanencia exclusiva masculina de los mineros en campamentos alejados, ¿no? Mayormente son hombres, pues ya algunos pues que están en el sector minero entenderán, ¿no? Cuando están ahí en un campamento minero, sobre todo, por ejemplo, en las noticias salen, ¿no? Sobre todo he escuchado sobre Madre Dios. Madre Dios, pues existe, abunda la prostitución, sobre todo en los campamentos, se le trae a los mineros, y ahí existe a través de ese contagio, ¿no? Como el SIDA o el VIH. A continuación, pues vamos a poner un video de algunas opiniones dentro del sector minero, algunos trabajadores que van a dar su perspectiva sobre los riesgos en minería. Dime que no carga. Abre el chat. Chat sobre SIDA, puta, ya a esa gente le gusta. Chat, no carga tu hueva, ¿no? Ya. Por ser un operador de maquinaria, los riesgos son volcamiento, En 3 minutos me playa, güey. 3 minutos. Están los riesgos también ambientales, los riesgos, por ejemplo, de la polución, algunas concentraciones de algún producto de sustancias peligrosas. Los riesgos físicos, por ejemplo, la temperatura, como tú puedes apreciar, son bastante extremas. Yo creo que el mayor riesgo lo corre la gente que está alrededor mío también. Porque si bien es cierto, yo estoy en la máquina, más expuesta están las personas que trabajan alrededor mío, por eso que la concentración debe ser al máximo. Bueno, como han podido observar y escuchar, algunas opiniones, pues, por parte de los trabajadores, ¿no? De minería. Bueno, a continuación, doy la posta a mi compañero José Luis Aldaña, que va a continuar con la exposición de la capacitación. Buenas tardes. Bueno, seguido con la exposición, tenemos las etapas en la minería, ¿no? Pues para darles un poco de contexto al tema que le va a seguir, pues tenemos el comienzo de la minería. Empieza desde la parte de la exploración, ¿no? En la exploración, o también hay uno anterior que se le denomina preexploración o también prospección. En esta prospección y exploración se delimita el territorio en el que pues se van a realizar un proyecto minero, y junto a ello sacan muestras, y si estas muestras son viables, proceden a hacer la parte de la perforación diamantina, ¿no? En la parte de la perforación diamantina buscan encontrar minerales de alta ley, y de acuerdo a ellos hacen un proyecto de factibilidad económica. Bueno, me dirán, ¿qué es un proyecto de factibilidad económica? El proyecto de factibilidad económica es el que se va a dar, si es positivo, una rentabilidad buena en la economía de la empresa. En tal caso, si esta es una rentabilidad buena, proceden a hacer ahí en la etapa 2, ¿no? Que la etapa 2 vendría a ser la construcción de la infraestructura,
y posteriormente hacen la producción, en las cuales ya van yendo a múltiples etapas con la parte de la perforación, y es una vida de un desarrollo útil de la minería, y finaliza con la etapa del cierre, ¿no? En la etapa del cierre remedian algunos pasivos ambientales, se le puede decir, y buscan cómo comenzaron, buscan a restaurar las condiciones de la tierra, sobre todo actuales, ¿no? ¿Cómo lo encontraron? Bueno, seguido tenemos la parte de definiciones. En la parte de definiciones debemos conocer dos conceptos importantes, que vendría a ser el peligro, que es la situación o característica intrínseca de que pueda ocasionar daños personales, equipos, procesos y ambiente, ¿no? El segundo definición vendría a ser la parte de riesgos, que es la probabilidad de que este peligro se materialice, ¿no? En tal caso podemos ver en la figura, en las primeras dos figuras, que el peligro vendría a ser, pues bueno, tenemos a un hombre ahí con todos los materiales, los EPPs necesarios, y que está, bueno, utilizando un serrucho. En la parte de esta imagen, el peligro vendría a ser el serrucho, y el riesgo vendría a ser que pues tenga un accidente, como podemos ver en la segunda imagen, que es la cortada de su uña, ¿no? En la parte de la imagen de abajo, las tres imágenes, es una labor que se da dentro de la minería. En el primero es una tarea, pues bueno, acá está trabajando el obrero. En la segunda vemos el peligro, que vendría a ser la parte del techo de la minería, y el riesgo que puede materializarse es que esto sea, ¿no? Seguido tenemos de lo que hemos venido desarrollando en el contenido, que vendrían a ser los tipos de IPRC que tenemos, y bueno, yo les voy a hablar de los principales, que como podemos ver se dividen en tres tipos, ¿no? El primero, que es el IPRC de línea base. Este IPRC de línea base es el más utilizado, y bueno, la creación de este IPRC es al comienzo de la vida de la minería. Es un IPRC general en la que aborda las diferentes etapas, como le he venido diciendo anteriormente, y luego de ella, bueno, pues bueno, salen dos sub-IPRC, se le podría decir, ¿no? En el cual vendría a ser el hiperc específico y el hiperc continuo. El hiperc específico, como su nombre lo dice, es el que, pues bueno, especifica, describe mayormente las labores que se vienen desarrollando diariamente, al igual que el continuo, pero es un poco más general que este hiperc específico. Pues bueno, el hiperc continuo se vienen dando diariamente en la minería antes de desarrollar cualquier actividad, y en conjunto con el hiperc de línea base son los más utilizados en la actualidad. Seguido tenemos el esquema de procesos de IPRC, ¿no? Como primer ejemplo, para poder desarrollar un IPRC es necesario, pues bueno, identificar los peligros, ¿no? Luego, después de identificar los peligros, tenemos la evaluación de riesgos, y esta evaluación de riesgos se apoya en dos conceptos importantes, que vendría a ser el análisis de la probabilidad o frecuencia de que estos peligros se materialicen, y el análisis de las consecuencias o severidad. Junto a ello, pues dependiendo del peligro y el riesgo que tenemos, implementamos evaluaciones y medidas de control, en las cuales a la hora de implementar estas medidas de control tenemos la reducción del riesgo, pero como todos sabemos, aunque estemos protegidos, siempre quedarán riesgos residuales, ¿no? Sí, tenemos del IPRC, identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, ¿no? Tenemos la matriz siguiente, como podemos observar. En la parte izquierda tenemos la columna de severidad, en la que se divide en 5 números. El primero, que vendría a ser catastrófico, el segundo mortalidad, y seguido de permanente, temporal y menor. En la parte de abajo tenemos la frecuencia de probabilidad de que, pues bueno, los riesgos se materialicen. Se divide entre A, B, C y D. En A vendría a ser el común, seguido que ha sucedido, C que podría suceder, D raro que suceda, y E prácticamente imposible que suceda. Debemos tener en cuenta los tres colores que se presentan en el gráfico para poder comprender la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí en la siguiente diapositiva tenemos el nivel de riesgos que se vienen dando, bueno, en la minería a la hora de implementar un IPRC.
que vendría a ser el hiper C, pues bueno, el de color verde, que vendría a ser el bajo, de que este riesgo puede suceder y el plazo de corrección de este riesgo es de un mes, ¿no? Seguido del hiper C medio, que inicia las medidas para eliminar o reducir el riesgo. Estas inician inmediatamente y la ejecución para corregir este riesgo es de 0 a 72 horas. Por último tenemos el alto, que es representado por el color rojo. Este riesgo es inaceptable y requiere pues medidas de controles inmediatas. Como podemos ver, tenemos ahí el plazo de un día, de 0 a 24 horas, ¿no? Seguido esto, tenemos un ejemplo de hiper C que le hemos venido desarrollando para poder mostrarles, ¿no? Y que puedan entender un poco más sobre lo que les estamos explicando. Para poder explicarles tendría que compartir mi pantalla completa. Esperen unos minutos, unos segundos. Bueno, acá como podemos ver, hemos visto los cuadros anteriores en los cuales tenemos las dos matrices que se han venido dando en la parte izquierda, que vendría a ser la severidad y la frecuencia o probabilidad de que este riesgo se materialice. Debemos tener en cuenta un punto importante, que si en caso de que una actividad tenga un riesgo o una severidad de mortalidad, a la hora de tú aplicar algún control o medida preventiva para que este, bueno, no ocurra, siempre va a estar en el grado de mortalidad. La probabilidad es lo único que puede bajar, como por ejemplo, si en caso de tener una actividad que sea permanente, a la hora de implementar, pues bueno, medidas correctivas, esta nunca va a ser temporal o va a ser menor. En tal caso, puede llegar pues que esto suceda y puede menorar hasta posiblemente, pues bueno, raro de que suceda, ¿no? En las cuales acá se presenta este hiper C, que viene a ser un hiper C en la parte de prospección, no en la minería, en lo cual tenemos como la parte de la actividad, que vendría a ser las movilizaciones de equipos, materiales y personas al área de trabajo. En la parte de acá de la descripción de peligro tenemos el vehículo en movimiento y el riesgo, pues bueno, vendrían a ser, hemos puesto tres tipos de riesgos, en los cuales vendría a ser la volcadura, el atropello y los choques. En la probabilidad tenemos, pues bueno, seno. En la probabilidad tenemos C y como venimos y vamos al cuadro, en la probabilidad C pues que le hemos puesto en la parte E, ¿no? Que es podría suceder. Y en la parte de severidad pues vendría a ser severidad 2, ¿no? Que pues en un accidente, una volcadura, un atropello, tenemos riesgo de mortalidad y lo representamos, como podemos ver acá en la parte de la intersección, con el número 8. Y pues es una severidad y un nivel de riesgo alto, ¿no? Como podemos ver acá se representa con el número 8 y severidad alta. Ahora pasamos a la parte de acá de medidas de control a implementar. En la parte de medidas de control a implementar, en caso de volcadura, atropello y choques, hemos puesto el manejo a la defensiva. En tal caso, ¿qué es manejo a la defensiva? Debemos estar enfocados en la parte en el momento de conducir para que pues bueno, este riesgo no se materialice y debe haber un personal autorizado y capacitado para operar en este equipo, ¿no? También es obligatorio el uso de cinturón de seguridad y el mantenimiento preventivo del vehículo, ¿no? El tipo de control, los tenemos acá en este cuadro. El tipo de control para esta actividad vendría a ser el número 4. El número 4 nos dice que es la señalización, alertas o controles administrativos, ¿no? En la parte de la probabilidad tenemos que es la letra D, ¿no? La probabilidad, la letra D, a la hora de implementar
Esta medida de control, como vamos acá, anteriormente era letra C. Como podemos ver anteriormente era letra C y que podría suceder a la hora de implementar medidas de controles en este peligro, pasaría a raro que suceda y esto nos ayudaría bastante al minimizar la probabilidad de que el riesgo, pues bueno, que un peligro se materialice, ¿no? Seguido tenemos de la severidad. La severidad, pues bueno, como le he venido mencionando anteriormente, la severidad nunca va a bajar y pues bueno, sigue siendo 2, no puede haber mortalidad. Por último, tenemos el nivel de riesgo. En caso, el nivel de riesgo sí va a bajar, como le he venido mencionando, y el nivel de riesgo, pues bueno, vendría a ser 12, ¿no? El riesgo en la parte de frecuencia y probabilidad sí bajó, antes era 8 y ahora es 12, ¿no? Para no explayarme tanto, bueno, vamos al PPT a, pues bueno, continuar con la ponencia. Le doy pase a mi compañero para que comience, que siga con la exposición. A ver, chicos, ya han escuchado, han hablado de los tipos de riesgo, han hablado más o menos qué cosas van a suceder dentro de la minería, eh, qué métodos de prevención se pueden dar, y hemos aplicado el IPRC, que es muy fundamental sobre todo, ¿no? Para esta prevención y generar un entorno, ¿no? Pero no solamente basta con esto. Esta gestión de riesgos se da y a través de nuestra ONG Progresemos Juntos. Lo que queremos es capacitar. Y ustedes se preguntarán por qué la capacitación. La capacitación pues es un proceso dinámico y permanente de aprendizaje que mediante pues los trabajadores o personas en común adquieren habilidades, conocimientos y actitudes, ¿no? Yo sé que de repente la capacitación así por sí sola no soluciona las malas condiciones de trabajo, pero sí, le recalco, es un instrumento válido para, sobre todo, obtener conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos pueden ser aplicados, pueden ser ejecutados y de repente, ¿no? Llegar a tener una gran motivación, sobre todo en los trabajadores, ¿no? Porque como trabajadores, como personas que vamos a un entorno, nosotros queremos llegar a nuestros hogares de manera sana, ¿no? O sea, para nuestras familias. Entonces, este es el objetivo de nosotros. Este es el objetivo que nosotros transmitimos, ¿no? Que mediante la capacitación en salud y seguridad en el trabajo debe ser brindar a todos los trabajadores, a todo el público en general, una formación necesaria que permita defender su salud y seguridad. Y esto induzca a mantener una participación activa en el mejoramiento de condiciones de trabajo y en la prevención, sobre todo, de riesgos laborales. Es necesario también, y les digo esto a través de mi experiencia, que he subido a mina, pues una persona antes de subir a mina o antes de empezar a trabajar en mina, debería tener lo siguiente en cuenta, ¿no? Una, sobre todo, es saber tener conocimientos generales en la explotación minera, saber lo que es un riesgo general, saber qué es la tarea donde van a desempeñar, saber a dónde van, saber los procedimientos en caso de emergencia. Existe, por ejemplo, un reglamento, un libro, así como la Constitución Política, existe un reglamento para que puedan ustedes saber qué medidas de prevención pueden tomar, ¿no? Ante tal suceso, qué condiciones debería tener el ambiente de trabajo. Todo eso es por eso que damos estas capacitaciones a todos ustedes. En conclusiones de todo este trabajo de identificación de riesgos, llegamos pues que la minería es una actividad que enfrenta una amplia gama de riesgos, ¿no? Que van desde los riesgos geológicos, como hemos podido ver, a los riesgos biológicos, químicos. Y mediante eso hemos utilizado el IPRC, ¿no? El IPRC, que son unos riesgos de mecanismos de control que se pueden tomar para minimizar el riesgo. También hemos visto la definición de palabra, lo que es el peligro. Pues peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar la lesión o enfermedad, daño a propiedad
o paralización de un proceso. Y también hemos involucrado estas capacitaciones para los empleados, ya que sobre todo lo que buscamos nosotros como grupo es que promovamos, ¿no?, estas capacitaciones para que ustedes tengan conocimiento y generen un ambiente seguro. Espero que les haya gustado esta segunda semana de capacitación y muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, de repente podemos compartir a través de nuestras experiencias y poderle dar solución, ¿no? Pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta. Muchas gracias a todos por por contar con su participación, sobre todo en este momento. ¿Alguna pregunta por ahí de repente que podamos de repente aclarar sus dudas? Sobre todo a las personas que se están formando, de repente que están en el proceso de elegir una carrera, que quieren optar por minería, o personas que ya están en el entorno universitario, de repente tengan alguna duda, alguna pregunta, pueden levantar su mano. No quiero que nadie levante. Fernando. ¿Qué había? Ahora, ¿cómo pasa el video? Porque no sabemos si está ahorita. Claro, Gerson Orestes Marrero, muchas gracias por estar en esta tarde. Gracias por participar en la capacitación. Díganos su pregunta. Puede prender su micro o escribir a través del chat. ¿Qué tal, ingeniero Ayrton? Buenas tardes, ingeniero Luis. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué momento es el que se realiza el IPRC? ¿Al inicio de cada trabajo o al final de cada trabajo? Bueno, el IPRC, como le he venido dando, son 3 tipos de IPRC. En parte, al inicio, a la hora de, pues bueno, crear un proyecto minero, se viene dando un IPRC general en la que involucra todas las etapas. Y a medida que va pasando la vida de la mina, pues bueno, vienen llegando nuevos IPRC, que serían los sub-IPRC, que vendría a ser el IPRC continuo y el IPRC específico, ¿no? Estos dos vienen dando al inicio de cada actividad, pues bueno, en la parte de la minería, ¿no? Tanto el IPRC específico también se le puede realizar al momento del cambio de la actividad. Muchas gracias, ingeniero Luis. Muchas gracias, Gerson, por tu pregunta. Espero haber aclarado tu incógnita, ¿no?, respecto a minería. ¿Alguna otra pregunta de repente, compañeros que están en la sala presente, que tengan alguna duda de repente? Pueden hacer. Sí, díganos por favor, puede prender su micro o puede activar, o puede escribir en el chat ahí, a través de Meet. Buenas tardes. ¿Cómo se evalúan y manejan los riesgos geológicos como deslizamiento de tierra o colapsos subterráneos? Qué cagona que es, ¿no? A ver, la pregunta es una gran pregunta, ¿no? Sobre todo, trabajar sobre todo en minería subterránea. En base a mi experiencia, pues tuve el agrado, por ejemplo, de trabajar en Arequipa, en una minería. Por ejemplo, a través de eso, estuve dentro de un socavón. Y pues estábamos dentro de las labores mineras y lo que sucede, por ejemplo, es un sismo dentro. Y ustedes se preguntarán, un sismo y estás dentro de la mina, bajo tierra, bajo varios metros, ¿qué hacemos? Felizmente, ¿qué sucede en esos casos, no? Cuando tú vas haciendo una perforación, cuando tú vas abriendo el camino de manera subterránea,
vas dando los referentes mecanismos en la minería. Por ejemplo, vas poniendo mallas, vas poniendo pernos, vas poniendo minas y vas poniendo diferentes mecanismos y eso se va a dar respecto, puedes utilizar con eso el Q de Barton, puedes usar el RME, puedes hacer el GCI, que te van a dar algunas alternativas con estudios, con experimentos que se van a mandar al laboratorio, luego te van a indicar, vas a hacer tus cálculos necesarios, te van a indicar qué puedes usar dentro de la minería, qué cosas podrías poner en las rocas para que no haga, por ejemplo, de repente, esas fracturas que se pueden dar de repente por un sismo y puedan colapsar, como puedo observar, ¿no? En las imágenes que hemos tenido, accidentes de verdad muy nefastos que han sepultado a muchas personas, como podido ver en los cuadros, tenemos ahí como más de 70 personas que han muerto durante el año por deslizamiento de rocas. Y pues todo eso se encarga a un ingeniero de minas, ¿no? De proyectar qué mecanismos podemos utilizar en mina. Pero a través de mi experiencia, lo que hicimos, por ejemplo, con las mallas es hacer como se había fracturado la roca, para explicar un poco cómo se había puesto en pequeñas rocas se habían fracturado en la malla. Lo que hicimos es cortar una parte de la malla y tratar de sacar todas esas rocas que están de manera miniatura y poder que no se expongan los trabajadores, pues, porque sería mucho sobre todo la presión de manera vertical, todo ese soporte que puede tener, ¿no? Esa fue una de mis grandes experiencias que tuve allá en Arequipa. Pero sobre todo quiero llegar a que tienen que identificar el tipo de roca, todo. Es un gran, así como has hecho tu per se, a eso quiero llegar. ¿Alguna otra pregunta de repente? Espero haber contestado, aclararte más o menos qué mecanismos se pueden utilizar, ¿no? Muchas gracias, Jordan. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, chicos, espero contar con su asistencia en la tercera capacitación que se va a dar la próxima semana. Así que, chicos, espero contar con su asistencia. Están totalmente invitados, la misma hora, el próximo sábado a las 5 de la tarde. Vamos a tener otro tema muy interesante. Vamos a llevarlo semanas tras semana, dando sobre todo Soma en la minería. Eso está enfocado, las capacitaciones que vamos a tener. Recuerden que estas capacitaciones son de manera informativa para que tú tengas o te orientes más o menos respecto a la minería, cómo se vienen dando,